continuar con lo que sería la temperatura. Nuevamente nos presentamos con nuestro paciente y vamos a verificar nuestro material. En este caso vamos a utilizar lo que sería un termómetro de mercurio. Para esto quiero que tengan mucho cuidado porque algunos se abren así súper fácil y cuando se cae va a ser un poco complicado porque tiene mercurio y va a contaminar las cosas, ¿ok? Entonces vamos a continuar nosotros pues en la siguiente manera. En este caso, en la toma de la temperatura, como ya les dije, nosotros vamos a utilizar un termómetro de mercurio y vamos a necesitar torunas húmedas y torunas secas para la desinfección de misma. Entonces, continuando, vamos a quiero que describan su material. En este caso vamos a decir, vamos a necesitar un termómetro de mercurio que está compuesto de un bulbo unido al mercurio, ¿ok? Ahora, para la parte de lo que sería el uso del mismo, vamos a continuar con la desinfección. ¿Y cómo va a ser la desinfección? De la siguiente manera. Quiero que siempre agarren el termómetro de esta manera. No lo agarren del medio, no lo agarren del bulbo, agárrenlo de esta parte, ¿ok? Es súper importante. Entonces, vamos a agarrar en este caso con nuestra mano dominante el termómetro, vamos a agarrar lo que sería de una torunda húmeda y vamos a empezar a desinfectar. Ahora, ¿cómo vamos a proceder con lo que es la parte de la desinfección? Con la torunda húmeda vamos a desinfectarlo de arriba hacia abajo con movimientos circulares, ¿verdad? Movimientos circulares. Termina de desinfectarlo con alcohol, desechan lo que sería la torunda húmeda y pasan a secar. Lo mismo, en el mismo sentido, de arriba hacia abajo, con la torunda seca. Una vez que hayan hecho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: mantienen el termómetro en sus manos, ¿ok? Manténganlo en sus manos. Luego vamos a empezar a identificar cuáles son los lugares anatómicos donde nosotros podemos tomar la temperatura. En este caso, la temperatura bucal, la axilar y la rectal. Yo les recomiendo que tomen la temperatura axilar. Es accesible, no es complicado. Igual no les recomiendo la temperatura bucal porque ya por motivos de pandemia y la bioseguridad ya quedó totalmente descartado. Igual para la doctora Vázquez, a mí no le gusta que tome la temperatura oral. Entonces, vamos a continuar de la siguiente manera. Vamos a pedirle al paciente, por favor, ¿podrías remangarte la axila? En este caso yo quiero que ustedes me digan, cuando vayan a defender su habilidad, en este caso yo voy a tomar la temperatura axilar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Verificar cómo está la axila, porque hay algunas contraindicaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿puedes levantar el brazo, por favor? Tenemos que verificar lo siguiente: que no sea una axila con demasiado vello, con demasiada sudoración, con ulceraciones o que sea un paciente con caquexia. En este caso, pues no pasa nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar el bulbo en la fosa de la axila. Le pedimos al paciente que baje el brazo, por favor, colócalo de esta manera y ahí lo van a dejar. El tiempo que ustedes tienen que esperar es de 3 a 5 minutos, ¿ok? Ahora, les doy un truco, que es que, bueno, cada vez que hagan este tipo de cosas que conllevan bastante tiempo, digan, bueno, la temperatura axilar, la lectura la hacemos en 3 a 5 minutos, pero por cuestiones de tiempo no vamos a cumplir el tiempo establecido de espera, ¿ok? Entonces ustedes lo dejan ahí y empiezan a seguir hablando de lo demás, ¿no? Vamos a continuar hablando de lo que sería la temperatura oral. La temperatura oral está contraindicada en pacientes pediátricos porque estos pueden mascar lo que es el termómetro cuando tienen ulceraciones, caries, pacientes con alteraciones psiquiátricas o trismo. Solamente van a tender a romper lo que sería el termómetro, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a hablar igual de los valores normales que hay en cada región. La temperatura axilar es de ¿cuánto? ¿Alguien tiene idea? 36.5 grados, ¿ok? Y la temperatura oral normal es de 36.8 grados. Y la temperatura rectal varía de 3, sí, más 3, 0.3 grados mayor que la temperatura oral, ¿ok? Ahora, una vez que hayan hablado de la temperatura axilar, la temperatura oral, pasan a la rectal. Y dicen, bueno, la rectal está indicada en pacientes quemados, en pacientes inconscientes o en pacientes pediátricos. Por ejemplo, en niños ahí de 1 o 2 años que tienen que colocarle el termómetro. Si bien en el libro dicen qué posición tiene que estar para colocar, cuánto de profundidad tiene que colocar el bulbo, eso ustedes lo dejo es como que a su criterio. Porque
por el tiempo que ustedes van a tener, que es muy reducido, con que hablen cuáles son los lugares anatómicos, las indicaciones, contraindicaciones, valores normales de la temperatura en cada región, pues está suficiente. ¿Ok? Luego de haber hablado de eso, vamos a continuar con lo que sería la lectura. Entonces, una vez hayan terminado eso, dicen, bueno, procedemos a lo que es la parte de la lectura. Le piden a su paciente, por favor, que abra su brazo. Perfecto, puedes cubrírtelo, muchas gracias. Y vamos a proceder a la lectura. En este caso, pues, no hemos esperado el tiempo adecuado y pues muy probablemente la lectura, en este caso, nos ha marcado 36, que bueno, está muy próximo a lo que sería la temperatura normal, ¿verdad? Entonces, una vez hayan hecho eso, dicen cuál ha sido el valor obtenido y bueno, no se preocupen, ¿ok? O sea, si ustedes no van a lograr ver ese ratito cuánto está marcando, no se pongan nerviosos tratando de ver, ¿ok? Digan, bueno, sale esta temperatura. Ahora, si bien está correcto, ¿no? Nosotros no vamos a ir a leer, ¿no? Decir, no, me habéis dicho bien, está mal, entonces, ténganlo un poquito en cuenta, ¿ok? Ahora vamos a continuar con lo que sería la parte de la desinfección. Según ustedes, ¿cómo sería la desinfección? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia ¿De arriba hacia abajo? De abajo De hacia abajo hacia arriba. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien? Exacto. Pueden haberle colocado esto en la temperatura rectal, entonces si ustedes desinfectan hacia abajo se van a contaminar con la bacteria. Entonces, de abajo hacia arriba con movimientos circulares, ¿ok? Y siempre quiero que agarren su piel. Y luego vamos a proceder al secado con una torunda seca y vamos a continuar. Secamos, luego guardan lo que sería su termómetro y vamos a continuar hablando de qué es la temperatura. La temperatura es un proceso mediante el cual el cuerpo mantiene un equilibrio tanto entre la producción y la eliminación de calor. La fiebre es un aumento regulado de la temperatura cuando es mayor a 37.5 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Hablamos qué es la temperatura, hablamos de lo que es la fiebre, también podemos hablar de lo que sería la hipertermia. La hipertermia es el aumento no regulado de la temperatura mayor a 41 grados. En caso, por ejemplo, pacientes con alergia a anestésicos, usualmente esto también le dicen hipertermia maligna, con un golpe de calor. Les digo que es muy importante que digan que es un aumento no regulado de la temperatura, porque en esos casos el organismo mismo empieza a modificar la temperatura y no hay un control adecuado entre la producción y eliminación y no está regulado por el hipotálamo. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de lo que serían los tipos de fiebre. ¿Qué es una fiebre aguda? Eso es muy importante que quiero que tengan en cuenta. Luego la fiebre de origen desconocido, que es una temperatura de 38.3 grados tomado durante 3 ocasiones, durante 3 semanas, sin llegar a un diagnóstico etiológico. ¿Ok? Luego vamos a hablar entre los tipos de fiebre, que es la fiebre continua, que es cuando no hay una variación no mayor a 0.10 grados durante el transcurso del día. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en una neumonía local. Luego tenemos la fiebre la fiebre remitente, sí, cuando tiene variaciones mayores a 0.6 grados durante el transcurso del día. Luego tenemos la fiebre recurrente, cuando tiene alzas y bajas térmicas en el transcurso del día. Y finalmente lo que es la fiebre intermitente, cuando alterna periodos febriles y periodos afebriles. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues ya con eso hemos terminado todo. Y algo muy importante que me olvidé decirles completamente es que cuando ustedes hagan la parte de la verificación de su material, hagan la asepsia, antisepsia, quiero que digan que tenemos que verificar que el termómetro nos marque 35. En caso de que no nos marque 35, sacudimos enérgicamente 2 veces hasta que descienda el valor. Porque muchas veces cuando se lo guarda el termómetro, puede estar en un lugar caliente, puede estar volcado y la barrita empieza a subir hasta 36, 37. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es verificar que esté en 35. Una vez esté, si no está, tienen que sacudir. ¿Ok? Pero bueno. Les recomiendo que lo hagan. Aunque esté o no esté, digan, tenemos que sacudir enérgicamente porque es algo que ustedes tienen que explicar. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Para la parte de signos vitales, chicos, ¿tienen alguna duda? Sí, digamos, si yo no tengo el termómetro de mercurio, ¿puedo utilizar otro? ¿Cómo? Yo ya tengo otro tipo de termómetro, no es de mercurio. ¿Digital? ¿Al digital? En este caso, les recomiendo que hagan con el mercurio.
Es como que la vida está hecha como